Lindero Norte Noticias. Periodismo sin fronteras. Al gobierno, a la autoridad, le da temor, le da pavor hablar del cobro de piso. Pero eso no quiere decir que no se pueda hablar, porque eso quiere decir que sí existe, solamente que pues, no quieren generar mayor preocupación en la población. Sin embargo, no se puede esconder la realidad. Y por eso el día de hoy vamos a hablar de casos que han planteado tanto organizaciones empresariales como que hemos podido recopilar en estas últimas semanas. Y que tienen que ver desde los espectáculos masivos de artistas musicales principalmente, como también de comercios pequeños que se encuentran en el Valle de Mexicali. De esto vamos a centrar el programa el día de hoy, además también del análisis de Humberto Melgoza y su contraseña, de lo que está ocurriendo en Sonora en temas de violencia, por supuesto, y también lo que ocurrió o lo que está ocurriendo en el puerto de San Felipe. ¿Qué parece si ya iniciamos? Muchas gracias por estar acá con nosotros. Ya sabes, siempre contento de formar parte de esta comunidad de la cual pues cuestionamos, problematizamos y también planteamos ciertas líneas de solución. Y esto es gracias a su participación y gracias a que usted está enlazado totalmente en vivo ahorita a las 8 de la noche o independientemente a cualquier hora que usted decida darle play a esta transmisión en YouTube o en Facebook, pero principalmente en YouTube, donde nos hemos pues congregado todos para poder ir analizando, cuestionando y llevar este periodismo a las salas, a las recámaras, a los centros de trabajo en donde usted nos esté viendo. Y mire, vamos a iniciar de lleno porque primero déjeme comentarle este caso, porque la violencia no solamente ocurre de este lado de la frontera. Vaya situación complicada que viven los gabachos cruzando luego el muro fronterizo. Y lo vemos desde la frontera que da con Tamaulipas hasta la que da con Tijuana. Lo vemos desde la zona de Nuevo Laredo, desde McAllen, desde El Paso, desde Tucson y por supuesto lo que se vive acá en el Valle Imperial y en la zona del condado de San Diego. No solamente es el tema del tráfico de drogas, también representa una situación muy complicada el tema del narcomenudeo, de los asesinatos en la zona de Brawley, en el Valle Imperial, en la zona de Calexico. Y esto ha venido a complicar mucho la estrategia en materia de seguridad que se tiene en los condados. Acá estamos hablando del lado de California, al sur de California. Y ahí déjeme comentarle un caso que da a conocer la autoridad, porque ahí todavía terminan por ser más sigilosos, por ser poco transparentes y por ejercer muy poco la rendición de cuentas, aun cuando en los trámites administrativos las autoridades de Estados Unidos tienen simplifican mayor los trámites o es de mayor accesibilidad a través de internet. Es decir, te metes a las páginas de las propias autoridades. Sin embargo, cuando hablamos de temas de delito, para tener la opinión de un funcionario es bastante complicado, independientemente si gobiernan republicanos o demócratas. Pero déjeme darle a conocer este caso, y lo digo así porque recientemente lo dio a conocer la oficina de la policía de Calexico. Y esto, que sabe usted, es la frontera con Mexicali. Es un caso que se encuentra en investigación, que si bien ocurrió hace una semana, apenas lo dan a conocer. Y ocurrió el domingo 11 de mayo, cuando dos niños, una niña de apenas 7 años de edad y un niño de 4 años, prácticamente una bebé, pero bueno, 7 y 4 años, se encontraban jugando en un parque, ahí en Calexico. En la zona noreste, en el Parque Córdoba.
Ahí se encontraban, como en un domingo cualquiera, estaba su familia y estaban con la libertad quizá que muchos en Estados Unidos pues les da saber que no se vive la violencia tan latente que ocurre en Baja California, pero por eso en mi análisis al inicio le señalaba que no es que no suceda, sino que no es tan transparente y no se da a conocer de una manera tan clara. Pero bueno, al menos el baja californiano, el mexicano que acude y que cruza el muro fronterizo de manera legal o de manera sin los documentos de visado que pide el gobierno estadounidense, como que le da una cierta tranquilidad e incluso nos volvemos muy respetuosos de la ley, no como en nuestro país. Ahí sí hacemos los altos, ahí sí traemos el cinturón de seguridad, obedecemos los límites de velocidad, nos estacionamos de manera correcta, no tiramos basura. Pero no quiere decir que realmente los que residen ahí pues no lo hagan, obedezcan la ley. ¿Qué pasa? Que el día 11, como le decía, el domingo 11 de mayo, un día después del Día de las Madres, se encontraban este niño de 4 años y niña de 7 años en este parque Córdoba. Cuando inmediatamente la mamá de los menores de edad, observa que una señora intenta agarrar a sus hijos, raptarlos. Señora que no identifican como familiar, como conocida o como alguien cercano a la familia. Observan que los quieren, no los quieren, que los jalan y que en un primer momento, cuando jalan a la niña de 7 años, se logra escapar e inmediatamente corre hacia su mamá, pero sí alcanzan a agarrar a la niña al niño de 4 años y lo intentan subir presuntamente a esta camioneta. Le digo presuntamente porque se encuentra en investigación, pero de acuerdo a un video que da a conocer el departamento de la policía de Calexico, pues señalan que lo intentaron subir a este vehículo, que ya lo tienen identificado, número de placas y al menos la descripción de la mamá de estos menores de edad de cómo se encontraba tanto vestida y las facciones. Vestía una camisa rosa, cabello largo castaño. ¿Y cómo es que se le acercó a estos niños? A este niño y a esta niña. Les ofreció dulces. ¿Sí? Como la vieja escuela. Como cuando nuestros papás nos decían, ten mucho cuidado, no le hables extraños y no le aceptes dulces ni nada a nadie. Bueno, acá esta señora presuntamente se acercó con los niños y les ofreció unos dulces. A lo que inmediatamente la niña y el niño se acercan y es ahí cuando se aprovecha para tomarlo del brazo, primero a la niña de 7 años, que les digo se alcanza a escabullir y en el caso del niño también lo toma. ¿Qué sucede? Pues que rápidamente la mamá de estos niños inmediatamente observa, se echa a correr y se les va encima, a lo que pues inmediatamente la señora se sube al vehículo y se van pues con rumbo desconocido. El vehículo era manejado por un hombre. O sea, la mujer se hacía acompañar al menos de otra persona más que era el conductor del vehículo. No sabemos si al interior de la unidad de reciente modelo, color gris, una camioneta tipo familiar, pues viajaban más personas. Testigos señalaron que en esta camioneta Honda gris, pues salieron de la zona. Ya están analizando los videos y todavía no hay ningún detenido. Pero sí, de esta manera quisieron raptar una pareja a 2 niños, una niña y un niño, ofreciéndoles dulces. Esto en Calexico. Ahí le doy la información y usted pues ya sabe, tiene la última palabra. Y bueno, vamos a empezar con lo que ocurre ahora de este lado de la frontera, porque en el puerto de San Felipe está el rojo vivo. Iniciamos semana desde el domingo con estos ataques, asesinatos en 2 puntos distintos a 4 personas. 2 de ellas murieron. Unos en plena colonia de San Felipe y otros
rumbo sobre la carretera, donde se encuentra el letrero de Bienvenido a San Felipe, muy cercano hacia lo que es el retén militar. Ahí fueron localizados sin vida un hombre. También se localizó, en el otro punto le decía, a una mujer herida y había un hombre herido, un hombre asesinado. Estamos hablando de 2 hombres asesinados y incluso se habla de que el tercer hombre que se reporta como lesionado también murió a causa de disparos de arma de fuego. Fueron encontrados maniatados, no les pasamos las imágenes de las personas porque obviamente pues tendremos que difuminar todo por lo impactante que termina siendo el hallazgo de estos hombres, le digo, en el puerto de San Felipe. Sí, hay preocupación por lo que está ocurriendo ahí. Se recrudece la violencia en San Felipe y es parte también de algo que se mostró en un video que rápidamente se difundió, donde un joven vestido con una camiseta tipo polo, un hombre calvo con una camiseta de tirantes negra y otro hombre también calvo con camiseta blanca, señalan o les hacen leer un escrito, que uno de ellos es el que lo termina por leer, en el que ellos señalan que pues los rusos son los que mataron a Sunshine y una serie de actividad criminal que ocurrió en el puerto de San Felipe. Esto se ve en el video. Al final del día forma parte de investigación, pero se presume que estos 3 hombres pues fueron los que fueron encontrados, asesinados en el puerto de San Felipe. Todo esto, le comento, así inició esta semana. Fueron los primeros hechos delictivos que se reporta. Uno de ellos identificado como Ramón León, de 67 años de edad, encontrado en la avenida Mar de China, en la colonia de Los Gavilanes. Y luego también los que les decía fueron encontrados en la entrada a San Felipe. Le digo, uno de ellos estaba maniatado, estaba con disparos de arma de fuego en la cabeza. Otro también fue encontrado y sí, la ropa totalmente es identificable hacia ellos. Ya será el servicio médico forense quien termine por determinar si se trata de estas personas. Así inició San Felipe los primeros momentos violentos, pero forma parte de una guerra que continúa por tener este nuevo ayuntamiento, este municipio, considerado como una plaza importante para el crimen organizado y en esta guerra que viven los chapitos con los rusos, que es una guerra que se inicia, o sea, gesta, desde Culiacán y que, bueno, desde Mazatlán, Culiacán y con todo hacia la parte norte en Sonora, lo que se ha vivido en el Valle de San Luis, lo que se está viviendo en el Valle de San Luis, en el Golfo de Santa Clara, y sabemos el dominio y el poder que tenían los chapitos en el municipio de San Felipe, en la zona portuaria, prácticamente en todo lo que es el Pacífico. Los chapitos tenían el control de la parte de la costa y que con esta guerra han ido perdiendo espacios y han ido perdiendo poder. Hay quien ya se establece a partir de informes de la DEA y a partir de informes del gobierno mexicano de una posible alianza entre los chapitos y el cártel Jalisco Nueva Generación, y que de esta manera también se estaría viviendo una guerra en el poblado de La Rumorosa entre el cártel de Sinaloa por parte de los Mayos contra el cártel Jalisco Nueva Generación en Tecate, por el tema del huachicol principalmente, pero también por el delito de narcomenudeos y tráfico de migrantes. Vaya momento y vaya forma de entender la criminalidad y de lo complicado que esto resulta en términos de del narco y de cómo se está viviendo la guerra en todas estas ciudades. Porque mucho se habla de Sinaloa, pero lo hemos venido reportando lo que ocurre en el Valle de San Luis, en el Valle de Mexicali, lo que ocurre en San Felipe ahora con estos asesinatos. Y si a esto usted le agrega que la noche del día de ayer lunes, alrededor de las 9 de la noche, un grupo armado a bordo de un vehículo llegó a la casa donde reside
la mamá del cantante Oscar Maidón, que ya recordará usted, este cantante originario del puerto de San Felipe, y que pues también ha sido de los que ha terminado por autocensurar sus canciones dedicadas al narco, y que ha sido uno de los cantantes que pues ha tenido presencia en Mexicali a nivel internacional, orgullo de San Felipe, pero pues que también está ahora bajo la lupa de si este atentado que vivió su familia, la mamá y el padrastro, en esta casa ubicado en el kilómetro 185, en la zona del Rancho de las Malvinas, en plena sobre la carretera, y que bueno, vemos ahí el video donde se muestra, obviamente no es tan claro, cuando pues una persona graba y observa que había policías municipales y elementos de la Sedena que inmediatamente llegaron a este lugar, ubicado, le repito, en el kilómetro 185, en el Rancho de las Malvinas, cuando pues se reportó al 911 que habían sido víctimas de disparos de arma de fuego, de homicidio en grado de tentativa. Este grupo armado, de acuerdo al testimonio de los familiares de Oscar Maidón, llegó en un vehículo y comenzó a rafaguearlos. Resultaron totalmente ilesos, no hubo lesionados. Se habla de que la mamá de Oscar Maidón con el padrastro, la pareja sentimental del cantante, de la mamá del cantante, estaban con un grupo de amigas conviviendo en esta casa que ustedes pueden ver ahí, y cómo se hizo todo el operativo, y también acudió a la Fiscalía General del Estado para observar los impactos de arma de fuego, servicios periciales en la zona, pues determinando las balas y determinando las afectaciones, y que descartando que hubiera pues personas heridas como también personas fallecidas. No hubo lesionados, no hubo muertos, pero el ataque fue directo y llegaron a la casa. Veremos que en la investigación que arroje la Fiscalía, si era un ataque de amenaza al cantante, porque ahí plenamente se sabe que vivía la mamá, o al esposo de la mamá, que el esposo de la mamá también es harto conocido en la zona de San Felipe, y que no es el papá biológico de Oscar Maidón, pero bueno, es el padrastro, y que también saben muy bien que ahí residen. Oscar Maidón tiene otra residencia que de manera oficial, ante el gobierno, la tiene registrada en el puerto de San Felipe. No sabemos si al final continúa teniendo esa casa, pero él tiene como residencia ahí, San Felipe, no esa casa, la ubicada sobre el kilómetro 185 en el Rancho de las Malvinas, sino al interior del puerto, ya llegando a lo que le llaman el pueblo, pues. Entonces tendremos que ver si es un ataque directo, grupo armado, llegan y disparan directamente a la casa. Pero lo que no sabemos es si es un tipo de amenaza, advertencia al cantante Oscar Maidón, porque se sabía que su padrastro y la mamá viven ahí y se encontraban ahí en la casa, porque estaban sus carros estacionados junto con un grupo de mujeres que se encontraban conviviendo en este lunes por la noche. ¿O cuál va a ser el resultado de la Fiscalía? Hay que recordar, y acá nosotros lo dijimos de manera en exclusiva, Oscar Maidón es socio de un antro disfrazado de restaurante de comida japonesa que justamente se encuentra en la zona donde se reportó la desaparición forzada de 2 jóvenes y también de Kevin Moreno, trabajador del Shots. Ahí se encuentra. Se les permitió tener y activarlo sobre pretexto de que era un restaurante y activarlo como pues prácticamente un antro. En la inauguración estuvo Oscar Maidón, y justamente Oscar Maidón es una de las personas que venía en ese convoy o en ese grupo de vehículos que no sabemos quién más venía, porque toda la atención, y se los dijimos del primer momento, se centró en el Pitufo, que sin tener ninguna prueba fehaciente, sin ninguna prueba determinante en una carpeta de investigación clara y sin una orden de aprehensión, el gobierno de Baja California, a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Tizoc Aguilar Durán, determinó que el Pitufo, que Josué, era
un integrante de los rusos y era un generador de violencia y un objetivo prioritario. En ese año lo detuvieron varias veces, y pues nunca lo apresaron, nunca lo arrestaron, nunca le encontraron nada. Al contrario, siempre le bajaron dinero a los agentes de la fuerza estatal, que al final nunca se les investigó por nada, aun cuando nosotros mostramos videos. Y donde Tizoc Aguilar Durán y parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana decidió mejor atacar al periodista, señalarnos a Jorge Heras por evidenciar actos de corrupción, porque no podían demostrar que no lo hicieron, porque aquí se los evidenciamos. Bueno, en ese grupo de vehículos, en ese convoy, no sabemos si realmente sí venía algún narco, algún integrante del crimen organizado. Sabemos porque se veía claramente en el rostro y sabemos porque él nos lo dijo, además, que él, el Pitufo, Josué, venía encabezando este convoy, por así decirlo. Y por eso desde el minuto 1 nosotros dijimos, él no era la persona más importante por lógica. ¿Quién sí venía ahí? Oscar Maidón, que venían de una presentación de él en el bar del cual es socio, y no sabemos si venía pues alguien verdaderamente pesado del crimen organizado. Que en su momento nos dijo el Pitufo que venía un artista, no quiso confirmar que se trataba de Oscar Maidón, que nosotros sabemos que sí, y que venían otros músicos y que venían gente ahí del antro. Esa es la versión de él. Pero eso jamás se investigó. ¿Y sabe por qué? Porque nos concentramos la autoridad municipal, la sindicatura, los policías y la fiscalía sobre todo, en un dicho de Tizoc Aguilar Durán y del comandante Corral, que fue después el año pasado, si no me recuerdo, asesinado en una misión que tenía en otro estado de la República, que por cierto a Corral el gobierno estadounidense le retiró la visa, y que fueron de los artífices junto con Tizoc de hacer señalamientos sin órdenes de aprehensión, sin carpetas de investigación y sin labor de inteligencia. Y por eso no sabemos quién venía en ese convoy junto con Oscar Maidón, por la culpa del secretario. Bueno, esos son los elementos que se tienen de Oscar Maidón. No lo estamos criminalizando, ni por su música, ni por su relación con nadie. Pero sí llama la atención que que ahora su familia recibió un atentado. Por supuesto que llama la atención y por supuesto su familia es víctima. Ojo, que no se malentienda y espero haberlo explicado bien. No lo estamos criminalizando de absolutamente nada y ni siquiera, mire, me atrevo a decirle que hay 2, 3 canciones de Oscar Maidón que me gustan, pero esto no se trata de un tema musical. Acá se trata de cómo integrantes de grupos musicales identificados por tener canciones que tienen apología hacia grupos delictivos o hacia el consumo de sustancias, terminan siendo también señalados por otros grupos delictivos contrincantes. Esto es claro y esto no lo pueden esconder absolutamente nadie. Y es ahí donde también se centra mucho de la iniciativa que tiene Claudia Sheinbaum Pardo, la presidenta del país, para darle un giro a toda esta narcocultura, a toda esta cultura que se busca hacer a través de la música, donde hay excesos que ya están cayendo en otro plano. Entonces, por eso decimos, esto es importante, lo que ocurrió, y tiene que ser una investigación distinta a la que se venía presentando. Pero bueno, ahí están estos temas con los que iniciamos el día de hoy. Y ahora déjeme llevarlo hacia lo que está ocurriendo en Sonora con mi compañero Humberto Melgoza, compañero periodista, quien pues a través de su semanario Contraseña, que sale todos los viernes, colabora con nosotros acá los martes. ¿Cómo estás, Melgoza? Te saludo con gusto. Muy buen día. ¿Qué onda, Jorge? Qué gusto saludarte también a ti y a tu amplio auditorio a través de redes sociales y de YouTube. Ahí estamos al pendiente de tus transmisiones diarias en el Tindero. Y pues un saludo ahí también para el buen Toño, ¿no? Desde aquí, desde la vecina y hermana ciudad de Río Colorado, de donde pues te puedo comentar, Jorge, que el tema de seguridad pública, para no perder la costumbre,
No sé si se podría considerar una nueva olita, no quiero sonar alarmista ni ser exagerado, pero sí, el fin de semana hubo por ahí unos eventos de violencia, de ataques directos, con saldo de al menos 2 personas fallecidas, y los días previos también. El detalle es que sí, el mando único sí ha bajado el índice de homicidio doloso sobre todo, pero estamos así, en un vaivén, en un sube y baja, como que hay rachitas violentas y luego se repliegan aquí los grupos que están en disputa, pero esto no implica que el problema esté resuelto ni mucho menos. El mando único sigue vigente. Hace unos días habían publicado, incluso yo lo publiqué, de que habían concentrado al comandante Juan José Rodríguez Cervera, comandante Cervera, mejor conocido. Él está al frente del mando único y puedo confirmar que él sigue aquí operando en San Luis Río Colorado. Está él al frente de este operativo inédito del mando único, que coordina a las fuerzas de la Policía Estatal y la Policía Municipal con el apoyo del Ejército y las demás corporaciones, dedicados en su mayoría del tiempo enfocados básicamente en combatir el tema de la delincuencia organizada. Obviamente esto obedece a una situación que ya tiene años presentándose aquí en San Luis, en toda esta región, de que es un altísimo nivel de criminalidad de los últimos 6 años. No sé, no tengo la cifra exacta, pero son tranquilamente unos 400 homicidios violentos. Y pues este tema pues todavía sigue dando de qué hablar, Jorge, perdón. En este contexto se dio el cambio del secretario de Seguridad Pública acá en Sonora, eso fue hace un par de semanas. Salió Víctor Hugo Enríquez García y en su lugar entró el teniente Braulio Martínez de formación militar, específicamente en la Marina Armada de México. Antes de asumir la Secretaría de Seguridad Pública, se desempeñaba como secretario particular del gobernador Alfonso Durazo, así es que manda un hombre de todas sus confianzas para hacerse cargo de este tema tan complicado de la seguridad pública, Jorge, y que pues sobre todo tiene ahorita a Ciudad Obregón como un foco rojo. No ha bajado de ese primer lugar en violencia, en narcoviolencia, aunque San Luis de repente sí le compite, nada más que pues es una ciudad más grande, por supuesto, 5 veces más grande Ciudad Obregón, pero aquí en San Luis sigue pues el tema muy vigente, sobre todo, Jorge, en el contexto de que no es nada más San Luis, es San Felipe, lo que comentabas ahorita de Oscar Maidón, que tiene relación con la gente del Golfo, de repente allá se refugia a la gente del Golfo, como fue el caso del Gorila y otros personajes, y pues sí, de San Felipe es una larga historia que luego podríamos abordarla. Como también, Jorge, valdría la pena darle un seguimiento, como lo están haciendo los medios importantes, los medios independientes, al tema de la carnita asada, hombre, qué lástima que no pude estar ahí, pero lo seguí en transmisiones en vivo, ahí te miré que estuviste presente, y lo que considero yo que fue la cereza del pastel, la presencia de Francisquini, Lord Carnita Asada, que a quién se le habrá ocurrido invitarlo. Por supuesto que tuvo que haber sido con los gastos pagados, porque pues de eso vive el influencer hermosillense, porque la verdad fue la cereza del pastel. Todo el mundo pues se divirtió mucho ahí tomándose selfies y el típico video con el carnita asada, y por supuesto entre ellos no podía faltar eh, el señor del copete engominado, que anda muy agresivo. Yo siento como que ahí es un tema ya muy personal con la señora gobernadora,
el señor parece como que quiere ser candidato, pero quizás se está yendo a los extremos, se está viendo bastante visceral. Pero pues el estilo de cada quien, Jorge, nada más quería comentar yo este tema que pues realmente se puede considerar hasta ahora la mayor crisis en el gobierno de Marina del Pilar, en el tercer tercio de su gobierno. No lo han podido revertir. Está muy claro que en esta ocasión, pues en redes sociales no les está yendo nada bien, a pesar del que hayan echado a andar el aparato. Sí, es un tema bastante fuerte que a nivel nacional, que seguramente pues vamos a seguirlo comentando en los próximos días, Jorge. Pues esto es lo que se ve también desde acá de San Luis Río Colorado. Oye, Melgo, también creo que estuvo por acá, me estaba comentando ahí algunos compañeros que estuvo el diputado local, el Guasapraca creo se llama, que es también influencer, que pues bueno, hoy es diputado, representante popular. Creo que anduvo por acá en Mexicali. No han tenido el humo de la carne asada no llegó hasta San Luis en el aspecto de que también pudieran organizar algo similar, ¿no? Fíjate que no, qué bueno que señalas ese punto. Sí, estuvo ahí presente junto con un grupo de panistas. Él fue invitado, creo que por Eva María Vázquez directamente. Y obviamente pues no desaprovechó esta oportunidad, este foro, porque pues también viven de los aplausos. Él como diputado e influencer, sí, es un morro que está irrumpiendo con bastante fuerza en la escena política de acá de Sonora. De influencer se convirtió en diputado local por el PAN, un partido que estaba en la lona, y dio el campanazo, literalmente noqueó a Santos González Yescas, que luego de 2 periodos sintió que todavía las podía para buscar la diputación local. Da la sorpresa a Guasapraca y sí ha estado, hace mucho ruido, muy activo desde la capital, Hermosillo, y por supuesto que esta invitación de sus pares de baja californianos no la desaprovechó, porque además de que le encanta el argüende, le encanta la carne asada, la guasanga, así como su mote lo dice, Guasapraca. Y sí, es un morro que no hay que perderlo de vista, porque sí tiene muchos seguidores, sobre todo jóvenes, que tipo de comunicación así muy dinámica, muy fluida de influencers. Y ahora pues con la investidura de diputado local seguramente pues lo vamos a seguir viendo ahí participando en estas lides de elección popular al inquieto Guasapraca. Y sí, mire que se tomó fotos ahí con Francisquini, por supuesto. Esa era la foto, por supuesto. Todo un personaje que como te digo, buena idea. No sé si tengas tú ese dato, Jorge, pero la verdad se la aventaron. La verdad no he parado de reír. Muy bien, pues ya estaremos viendo si también no se gesta un movimiento de igual manera como el de Mexicali y como el que ya se anunció para las demás ciudades de Baja California. Al menos San Quintín, Ensenada y Tijuana ya anunciaron tendrían su movimiento. Mexicali una segunda evento similar, y a ver si en Sonora también no logra impactar. Muchas gracias, Humberto. Oye, ¿sabes qué, Jorge? Dime. Seguramente pues no faltará por ahí alguien que tome esta iniciativa. De protestar por el gobierno de Baja California, de Marina del Pilar, de que le hayan retirado la visa por un tema que hasta ahorita todavía no está bien esclarecido. Les encanta también la carne asada, la raza de aquí de San Luis, entonces, y el mitote y todo eso. Entonces, no lo dudes que por allí también próximamente estemos informando sobre que este movimiento, que ya se extendió a otros municipios de Baja California, también se extendió aquí a San Luis, que es el 7º, el 8º municipio, el hermano menor de Baja California. Pues muchas gracias, Melgoza. Un abrazo fuerte. Dale, igualmente, George. Ahí tienen ustedes a Humberto Melgoza y su contraseña, compañero periodista de Sonora. Y bueno, continuando con este análisis que veníamos haciendo sobre los casos ahora ya de cobro de piso. Déjeme primero presentarle un trabajo que hacemos, que la producción la hace Casa Créala, y que lo presentamos
los viernes y los domingos. El domingo presentamos alrededor de la 1:30 de la tarde justamente este siguiente tema que yo les anunciaba desde el sábado, que era un trabajo que habíamos presentado y que era en exclusiva. Nadie había comentado sobre esto que se viene gestando y que viene sucediendo desde meses atrás, en donde células del crimen organizado, del narco, pues, están pidiendo dinero a cambio de que se realicen espectáculos masivos en Mexicali. Veamos el trabajo para que usted darme a entender mejor. Esto ya, quien quizá ya nos sigue a través de YouTube ya lo vio, pero no le quita nada verlo otra vez. Pero para los que no nos siguen, pues sí presentarles este trabajo que son las videocolumnas, las editoriales que presentamos tanto viernes como domingo, 2 temas distintos por semana. Esto fue lo que presentamos el domingo y esto forma parte del análisis que vamos a hacer en unos momentos. Escuchemos. ¿Usted no se ha preguntado por qué en la capital de Baja California ya no hay espectáculos, conciertos como los que se venían presentando en los últimos años? Pues bueno, ahora sabemos que hay actos donde el crimen organizado pudiera estar metido. Sí, y es que una de las preocupaciones y posibles principales líneas de investigación es la incursión del crimen organizado en este tipo de eventos. No es tanto como un cobro de piso. Sí, el modus operandi que están manejando estos quienes se dicen representantes de grupos criminales es a través de sociedades. Esta nueva forma que se ha venido presentando en los últimos meses en Mexicali, pues tiene preocupados, asusados, replegados a los promotores de eventos de la capital. No es para menos, porque estos presuntos representantes del crimen organizado, que los identifican muy bien con nombre y apellido, o al menos con apodos, y son 3, llegan, tocan la puerta a los promotores y les dicen: quiero pertenecer como sociedad a esta forma de hacer negocio a través de los espectáculos, ya sea que les pidan porcentaje de la boletera como también de la venta de cerveza. Pero esto no se va a poder destapar, esta cloaca, hasta que no haya una denuncia formal y hasta que no se evidencie lo que se ha venido presentando. Y es que no es para menos lo que sucedió con la presentación en Mexicali y Tijuana de las famosas alucines, pero no era porque les diera miedo pisar Baja California o estar en Tijuana o Mexicali, o por una amenaza directa del crimen organizado hacia ellas y hacia sus familias. Es precisamente lo que rodea en torno al oscuro que se ha venido manejando este tema, es estas presiones hacia los promotores. Quizá lo negarán o quizá se van a replegar más, pero el punto es que se sabe por los proveedores, se sabe por ellos mismos que no están las condiciones como estaban hace un año en Mexicali, y el número de conciertos así lo señala. Por último, esto forma parte también, y todo nace a raíz de lo que dijo el teniente coronel Julián Leizaola, director de la policía de Mexicali, quien señala muy claramente que hubo una versión que preocupó al gobierno municipal, que hoy lo niega a través del director del FEX y a través de la alcaldesa, pero que sí generó la preocupación del encargado de la política de seguridad de Mexicali, y es que presuntos representantes del crimen organizado solicitaron espacios en la Isla de las Estrellas o en el Palenque para colocar artistas. Esto tendrá que acabar, y la investigación, independientemente si no hay denuncia, tendrá que trabajarlo la Secretaría de Seguridad Pública y también la Fiscalía. Hoy ya el teniente coronel hizo lo suyo, formó parte de un comité que se está trabajando para que él esté presente en cada uno de estos selección de artistas. Veremos qué sucede en Mexicali, pero lo cierto es que las cosas no están como estaban hace un año. Lo puede seguir a través de nuestras páginas en Instagram, en YouTube. Aquí mismo usted podrá ver incluso las otras editoriales. Podrá seguirnos también por TikTok. Búsquenos en TikTok, también ahí nos puedes encontrar como Jorge Heras BC, Lindero Norte, y pues tendrá así de primera mano, cuando recién saliditos, estos análisis. Y como lo comentábamos aquí en esta videocolumna, aunque lo quieran esconder, esto está sucediendo. Justamente después de sacar este videocolumna, a la hora, otro promotor nos comentó con temor y y bajo el anonimato, que él y otro grupo de empresarios decidieron
no hacer más eventos porque les cancelaron 2. No voy a decir que artistas. Eran de música regional mexicana, pero no eran narcocorridos, ojo. E inmediatamente les cancelaron. Y no se llevó a cabo. ¿Y por qué cancelar? Porque un grupo del crimen organizado, que todo parece indicar que son los rusos, porque son los que tienen el control y el poder en la ciudad de Mexicali, pues son los que tomaron la decisión de también meterse al tema de los eventos. Y es que pues ya no les bastó el tema del crimen organizado, del narcotráfico, sino ahora también se metieron a esto. Y no ahora, este mes, viene siendo meses atrás, desde el año pasado. Y por eso yo comenzaba cuestionándoles si pues no nos hemos preguntado por qué no hay tantos eventos. Y sí, inmediatamente la gente nos publicó, pero se presentó Grupo Firme, pero viene José, no, ¿cómo se llama? También Chayanne, Miguel Bosé. Entonces, ¿por qué ellos sí? Pues no sabemos por qué ellos sí. No sabemos si a esos promotores no les pidieron, si los promotores se accedieron, pero a estos promotores con los que tuvimos la oportunidad de hablar, nos dijeron claramente, en algunos les pedían desde el 10-15% del boletaje y un 30 hasta el 50% de la barra de bebidas, que es las 2 ganancias fuertes que tiene el promotor prácticamente. Y en otros casos era 50 y 50. 50 del boletaje y 50 de las bebidas. Y es algo donde dijeron, es que ya no nos sale. A lo que estos grupos que se dicen del crimen organizado y que no hay una investigación de la Fiscalía General del Estado porque no hay denuncia, pues inmediatamente lo preocupante ahí es que pues todo se ha quedado en, pues mientras no denuncien no vamos a investigar. Tendrá que haber una estrategia distinta de la Fiscalía, pero ahorita vamos a abundar en eso. Pero sí que quede claro, esto sí está ocurriendo en Mexicali. Y yo sé que nos lo van a negar. Y en su momento la alcaldesa dijo, no está pasando lo que denunció Julián Leizaola, que la semana pasada aquí le dábamos a conocer. Y él denunció que que al parecer, o sea, no lo dio 100% por hecho, pero lo que sí fue un hecho es que generó preocupación en quienes organizan eventos en Mexicali, incluido las Fiestas del Sol, porque un supuesto integrante del crimen organizado o representante del narco pidió espacios en las Fiestas del Sol y en los eventos para artistas que ellos iban a colocar. Eso orilló. Eso lo dijo Julián Leizaola en rueda de prensa. Eso orilló a que el mismo Julián Leizaola pidiera que se formara un comité y él integrar este comité para los eventos de las Fiestas del Sol y aquellos que se organicen en espacios del gobierno municipal, como lo es el FEX, como lo es la Plaza Calafia. Ahí es donde veremos hacia dónde va todo esto y qué es lo determinante. Porque esto no puede estar sucediendo, esto ya es el colmo. Y los promotores claramente nos dijeron, no vamos a denunciar, tememos por nuestras familias, porque nos identifican plenamente, porque saben dónde vivimos, porque saben dónde están nuestras oficinas, porque saben identifican plenamente nuestros carros, porque saben dónde van nuestros hijos a las escuelas. Ni de locos vamos a denunciar. Pero sí está pasando en Mexicali. Y por eso se han venido cancelando los eventos. En el caso que referíamos en la editorial sobre las alucines, no sabemos si ahí hubo cobro de piso, pero estas influencers que han tenido un reconocimiento en redes sociales bajo un esquema donde pues ellas solamente platican, no es que, ¿y por qué lo digo así? Porque no es que ellas estén platicando sobre algún grupo del crimen organizado, o no es que su contenido sea relacionado con el narco o que le apuestan a la narcocultura, no, de repente le apuestan a la nada y tienen un contenido tan abierto y abstracto que
Puede ser visto por cualquiera y le puede gustar o no le gustar a la gente. Pero gusta. Y tenían sold out en Mexicali y en Tijuana. Y al final del día no se presentaron en ninguna de las dos. En ninguna de las dos ciudades se presentaron. Aludiendo tema de la inseguridad. Como lo decía, no era porque les habían amenazado directamente por el contenido que ellas generaban. Lo mismo con cantantes que no cantan temas de narcocultura o temas de consumo de drogas. Y a ellos también se les tuvo que cancelar a partir de los promotores porque les explicaron que la mitad de los boletos, la mitad de la cerveza iba a ser directamente para estas células del crimen organizado. Entonces, esto ocurre en Mexicali. Veremos si la fiscalía lo investiga y hacia dónde lo lleva. Pero esto, sin duda alguna, no sucedía antes y está sucediendo ahora. Y ahora, algo que se le cuestionó justamente al presidente del Consejo Coordinador Empresarial, que ya hace una semana nos había comentado sobre el tema del cobro de piso en el Valle de Mexicali, que lo habíamos dado a conocer aquí. Bueno, ahora nos comenta, bueno, usted lo va a escuchar. ¿Qué es lo que dice Octavio Sandoval, presidente del CCE, del representante de los empresarios en Baja California, sobre lo que está ocurriendo en el Valle de Mexicali, la zona sur y también la zona oriente, pegado prácticamente a San Luis Río Colorado? Escuchamos. El cobro de piso de extorsión es uno de los delitos más graves porque la persona que es amenazada o es afectada resulta vulnerable porque el delincuente tiene información sobre él, y por eso no se denuncia. A nosotros nos lo manifiestan, yo lo dije y lo he dicho con toda claridad, el problema que tenemos en la zona sur, en Colonia Nueva, es el que está pegado al 57, en el 43, en La Carranza, que es una zona alejada, con manifestaciones que me hicieron comerciantes a mí, 4 casos les dije yo, pero le dije, pues denuncia, pues no puedo denunciar porque si denuncia ni siquiera hay presencia policial, ni autoridades, ni Ministerio Público. Entonces, si denuncio, pues me van a llegar y me van a amenazar nuevamente. De hecho, así pasó, a mí nadie me va a decir porque yo fui elegido Querétaro, fui elegido San Luis Potosí, fui a Hechicera la semana pasada y fui también al Valle de San Luis por cuestiones de trabajo. Y en el caso que yo manifesté la semana pasada del San Luis Potosí y el Querétaro, pues un comerciante que le pasó lo que yo manifesté a un medio, así me lo platicó, ¿sí? Yo le dije, denuncia. Si cuando denuncié, en la tarde me llegaron y dijeron, ya supe que denunciaste, le dijeron al señor. Entonces, imagínense cómo se sintió vulnerable el señor en esa condición y dijo, ya supe que fuiste a denunciar. Y luego le llegaron los contrarios y le dicen, dime quién es porque no queremos que nos calienten el rancho, pues la zona. Esa es una condición de la conducta y eso se resuelve con inteligencia policial, con presencia policial y con estrategias que inhiban y que detengan a las personas que están haciendo actividades en el Valle de Mexicali, ya cercano. ¿Sí? En el caso de La Rumorosa, pues no podemos tapar con el sol con un dedo. Yo no quiero que le pase nada a ese poblado porque es más mexicalense que tecatense. Somos malos mexicalenses que vamos en verano ahí. Y tenemos una condición muy, muy sencilla de entender. Tenemos que sentirnos seguros en La Rumorosa y no en el poblado que vayamos a comer y pasar ahí. Si nosotros accesamos a los caminos que van a Laguna Hanson o al parque 1857. Si nosotros tenemos la condición, eso no se resuelve con hacer operativos con 10 patrullas y luego regresarse. Es presencia policial, es uso de tecnología, es uso de drones, es un rastreo, es un mapeo. ¿Qué les tengo que decir yo? Yo no sé de eso, pero yo sé lo que se hace en otros estados o lo que se hace en otros países para limpiar esa zona. Miren, eso es lo que dice el presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Y es que no es para menos. Es lo que le digo. Es muy complicado para la Fiscalía General del Estado el trabajar los casos donde no hay denuncia. Sí es complicado, sin duda alguna. Pero tendrán que mejorar estos mecanismos. Porque si a esas vamos, de que como no hay denuncia, no investigo, pues el 80% de los delitos, bueno, el 90% de los delitos que ocurren en Baja California y en el resto del país, de acuerdo a lo que establece INEGI y organizaciones de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, pues el 90% son cifra negra.
no se denuncian. Entonces sí tendremos que entender mejor esto que está ocurriendo en Mexicali. Le tenemos un pavor cuando decimos cobro de piso. Y le tenemos como sociedad, sin duda alguna, pero la autoridad, aun cuando lo sabe, dice no, inmediatamente lo niega. No, cobro de piso aquí no hay, no. ¿Por qué? Porque eso ya es admitir que están siendo superados por el narco, por el crimen organizado o por alguna pandilla. Pero aquí no es un tema de pandillas de cholos, aquí es un tema de narcos. Y acá no lo van a reconocer, pero no quiere decir que no exista. Como algunos residentes de La Rumorosa, sobre todo comerciantes, me decían, es que estás haciendo una campaña en nuestra contra. No. Yo no le estoy diciendo a la gente no vaya al pueblo de La Rumorosa. Yo le digo que en la medida de lo posible evite hacer senderismo, que evite hacer retiros o que vaya a las casas a sus cabañas para evitar el calor. Pero yo no he dicho, incluso alarmado a la gente de están ponchándole las llantas y los están interviniendo en la carretera, como otros medios sí lo hacen. No, porque a mí eso no me consta. Lo que sí me consta es que hubo cobro de piso en al menos 2 negocios. Lo que sí me consta, y porque pude platicar con quienes son los dueños, que ha habido una inseguridad y un miedo para quienes viven ahí. Quizá para el comercio siente que se le va el dinero, pero no todo en esta vida es el dinero, ¿eh? Lo principal es tener salud y tener vida. De nada sirve el dinero si no tienes vida. Entonces, aquí sí, más allá de cómo restaurantes, panaderías invitan a la gente a acudir y sí que vayan durante el día. Yo no les voy a decir no vayan, porque la violencia no está en esos restaurantes. La violencia no está en esta zona del poblado. La violencia sí está en La Rumorosa. Pero ahí no, sí, en efecto. Y pueden ir y no les va a representar problema durante que vayan en la mañana o antes de que oscurezca. Pero ¿cómo es que sí lugares han optado por cerrar temprano? Eso no lo pueden esconder. Incluso si usted va a Tijuana y usted se mueve en Ensenada y agarra la carretera de Cota, no va a tener ningún problema. Ni un solo problema. Los carros, los trailers que han cruzado en la tarde, en la noche, por la carretera libre, no han presentado ningún problema. Entonces, acá sí justamente hay que dimensionar lo que nosotros estamos diciendo, y por eso me explico mucho. Y hay quien me decía, le echas mucha crema a tus tacos y nos explicas punto por punto. Y le digo, es que es necesario, porque yo no voy a ser de aquellos que alarman a la población o que generan simplemente un discurso simplón sin ninguna prueba y con 15 minutos o 20 minutos para tener likes, con eso es más que suficiente. Para mí lo importante es explicarme punto por punto lo que está ocurriendo. Y ojalá que se entienda esto, porque al igual que en el tema de los eventos, sí se están, ya le digo, va a estar Miguel Bosé y esperemos que sí se realice, el igual Chayanne y esperemos que sí se realice y esperemos todo eso. Pero de que les están cobrando como una especie de socios donde les dicen, méteme de socio para organizar el evento, eso está ocurriendo en Mexicali. Y está ocurriendo en Mexicali, en Tijuana no, En Mexicali sí está ocurriendo. Y es ahí donde tienen que tomar consideración y donde deben de atenderlo de manera distinta a como lo vienen haciendo. Pero ya veremos si lo atiende la fiscalía, porque no hay denuncia. Y no va a haber denuncia, a menos de que pase algo más grande. Pero bueno, ahí está este tema. Ya veremos también el tema del Valle de Mexicali. Ya con esto, pronunciamiento de Octavio Sandoval, esperemos que haya un acercamiento a la fiscalía y un trabajo de manera distinta, porque en este nivel empresarial no se mete la Secretaría de Economía, Ahí no se meten las cámaras, salvo lo que ahorita dijo, por supuesto, Octavio Sandoval, que de manera muy responsable termina por decirlo, y lo da a conocer así, tan directo. Entonces, pero le digo, las otras cámaras de comercio, los otros grupos empresariales, los dueños que se dicen dueños de Mexicali y todos aquellos que, pues bueno, están peleando por el FIDEM, no los veo respingar por esos temas, Están más preocupados por esos 180 millones de pesos que han malgastado, que ya hicimos una editorial sobre eso, pero que estos temas de seguridad que también les atañen a ellos directamente. Y bueno, pues ya nos despedimos. Mañana vamos a hablar sobre estos logros que se han obtenido a través de fraternidades policíacas, de asociaciones de policías, con el tema del retiro voluntario,
de 53 custodios y agentes de la Fuerza Estatal de Seguridad. Tremendo tema que mañana lo estaremos abordando acá con el Rudy, y son avances que ha tenido la policía que también hay que analizarlos desde otras aristas. Así que eso ya el día de mañana lo vemos. Y pues yo lo veo hasta mañana en punto a las 8 de la noche. Usted ya está informado, pero tiene la última palabra. Y bueno, la gobernadora del estado se reunió con productores agrícolas para ir fijando el tema del precio. Bueno, ellos no fijan el precio del trigo, pero sí los apoyos que se llevan por parte de la federación y del estado. Esto es parte de lo que ayer se vivió en la reunión. Con eso los dejamos. Nos vemos mañana en punto a las 8 de la noche. Pásala bien. El campo fue ignorado por los gobiernos del pasado. Esa época ha terminado. Así lo expresó la gobernadora Marina del Pilar. Este año, las y los trigueros del Valle de Mexicali recibirán una inversión cercana a los 34 millones de pesos por parte del gobierno del estado. El objetivo es mejorar las condiciones del precio del trigo cristalino ante el contexto internacional que podría afectar a los productores. Al respecto, Horacio Gómez Carranza, presidente estatal de productores de trigo en Baja California, señaló el agradecimiento por la atención y seguimiento que se brindó a las gestiones. El día de hoy fue algo que en su momento se le gestionó, se le pidió y le dieron seguimiento, y por eso al día de hoy nos acaban de dar la noticia que vamos a contar con ese apoyo por parte del gobierno del estado. Aquí están todos los compañeros, los que representamos a los compañeros que están allá esperando una buena noticia. Ahorita vamos a salir a decírsela que ya se nos aprobó lo que se estaba pidiendo para poder llegar a formar ese precio que necesitamos. El apoyo al campo continúa como parte de una política que reconoce el esfuerzo de quienes trabajan la tierra todos los días. Trabajo aquí porque quiero una mejor ciudad. Porque mis hijos y tus hijos también son Mexicali. Gobierno de Mexicali, uniendo esfuerzos.